¿Tú Ya vas a estoy, grabar? ¿Estás grabando? sí, ya estoy Ah, grabando, Juan perfecto. Carlos. Así que cuando quieras. ¿Parto o no? Parece que estuviera silencioso, pero... Ya, voy a, voy a partir. Cata. Ah, Cata salió de la pantalla. Ya, muy bien. Muy bienvenidos todos, todas, o todas y todos. Eh, Estoy partiendo este tercer módulo del seminario que se llama El camino no es el camino, que se trata sobre experiencias educativas abiertas. En verdad, lo hemos querido centrar en experiencias educativas. Este es el segundo seminario o segundo año que lo realizamos. El año pasado, evidentemente, fue también, si no me equivoco, en octubre, pero fue presencial. Eh, Estuvo bastante contundente y este año, bueno, evidentemente que lo quisimos volver a realizar, pero a través, o sea, obligadamente a través de esta plataforma, que por lo demás ya, al parecer, todos los asistentes o la mayoría de los asistentes ya estamos acostumbrados. Eh, Dentro de este año, esta es como decía al principio, este es el tercer módulo, es decir, pero es la segunda jornada. El martes pasado tuvimos dos jornadas, la mañana y la tarde. Hoy también tendremos esta hora del mediodía y luego habrá otra sesión, la cuarta y final, por la tarde. Para quienes, perdón, primero les voy a pedir, aunque están todos con los micrófonos, veo silenciados, por lo menos los que tengo aquí vista, pero de todas maneras voy a pedir que a quienes, si hay alguien que se me pase, que por favor silencie el micrófono, para que quede solamente quien está exponiendo con el micrófono abierto. Eh, bueno, para quienes no me conocen, decía, mi nombre es Juan Carlos Geldes, soy académico de la Escuela de Arquitectura y Diseño. Eh, Parte desde este año del claustro o del nuevo claustro del Magíster de Arquitectura y Diseño, y dentro de, digamos, con mira al Magíster, es que estamos haciendo una serie de actividades y entre ellas se ubica este seminario. El Magíster nuestro tiene tres áreas de estudio y uno de ellos es en espacio y educación. Eh, bueno, también presentar que quien o donde estamos en este minuto, independiente que sea la plataforma universal de Zoom, pero esta organización está llevada por la Escuela de Arquitectura y Diseño, escuela que por estos días cumple 68 años desde su refundación en 1952. Es una escuela, si bien si es de arquitectura y diseño, posee un sello humanista profundo y que está centrado en un modelo de aprendizaje eh, basado en la observación y el aprender haciendo. Todos los estudiantes comparten experiencias que les permiten conocer la realidad directamente, generar vínculos y sensibilizarse con su entorno directo en la ciudad y con la naturaleza. Eh, Estamos en tiempos en que repensar la educación es una oportunidad. Eh, el otro día hablábamos sobre, precisamente en el Magíster, a propósito de la mesa, como un hito, que si bien es un objeto cotidiano para nosotros, que lo compartimos día a día,
pero al mismo tiempo es la mesa como en su carácter más profundo, es un hito civilizador, en el sentido que ella abre un espacio en donde las cosas que están sobre ella guardan una distancia o una correcta distancia de las personas que la rodean, o que pueden acceder a sus bordes, o desde sus bordes. Y por lo tanto, todo lo que se dispone en una mesa, más allá de lo concreto y tangible, como puede ser un libro o la comida, o los platos, se vuelve o le permite ser a este lugar o a este objeto un espacio público. Hay una cierta connotación, digamos, desde que la humanidad es capaz de compartir alrededor de una mesa, es también capaz de compartir la palabra. En ese sentido, este seminario es una instancia para invitar a otros a visibilizar la enseñanza, el rol público de las entidades que a la enseñanza le competen, ¿sí? Y evidentemente visibilizar todas aquellas posibilidades que están en torno a esta situación, a este espacio público, ¿sí? Cualquiera sea su nivel y las aplicaciones que comprendan en esta a la integridad del ser, ¿sí? Funcionando el desafío con el goce de aprender. Esperamos que nuevas interrogantes, conversaciones, ideas nazcan de estos encuentros, de este y de otros nuevos encuentros. Agradezco por otra parte el interés de dos estudiantes nuestras, Francisca Oñate y Amparo Rojas, quienes pusieron este año el tema sobre la mesa, quienes nos han apoyado y empujado a realizar este seminario, y evidentemente al equipo de vinculación con el medio por la producción y también, finalmente, a nuestros invitados. Desde el quehacer de la arquitectura y el diseño estamos en un permanente vínculo con otras disciplinas y es por ello que en esta jornada incluimos la mirada de dos educadores, un antropólogo, una antropóloga, perdón, y un músico que estará por la tarde. Daremos inicio ahora a esta jornada con la participación de Eduardo Cavieres Fernández y Fabián González Calderón. Luego habrá una ronda de preguntas, de conversación, que se puede canalizar a través del chat durante la presentación, o sea, a medida que vayan presentando, se pueden ir escribiendo las preguntas, las dudas que aparezcan, y para dar paso a una segunda exposición con la antropóloga y doctora en educación Susana Cortés Morales, y de la misma manera, al final de su exposición tendremos un segundo momento de preguntas y una conversación luego de su presentación. Esperamos que logremos terminar a la 1:30 y con un máximo de alargue, yo creo, hasta la 1:45. Bien, ya he dicho bastante, pero aún así me queda presentar a los expositores para que den comienzo ahora enseguida. Primero presentar a Eduardo Cavieres Fernández. Él es doctor en educación, ¿sí? En currículum e instrucción y políticas de educación, ¿sí? De la Universidad de Wisconsin-Madison, en magíster en educación, en mención orientación de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación en Chile, e investigador del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Playa Ancha de Valparaíso, Chile. Y no puedo dejar de decirlo por lo más, gran amigo desde hace muchísimos años. Y compañero. Fabián González Calderón es profesor de Historia y Geografía y magíster en Historia y Ciencias Sociales. Doctor, es candidato a doctor, está cursando el doctorado en este minuto, en Política y Gestión Educativa en la Universidad de Playa Ancha. Es académico titular de la Facultad de Pedagogía de la Universidad la Universidad Academia de Humanismo Cristiano en Santiago, y sus áreas de investigación, historia de la educación, política educativa y educación pública.
sin más y con mucho agrado, dejo a los expositores. Buenos días a todos. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, agradecer por supuesto el día de hoy de estar reunidos, agradecer la presentación del profesor Juan Carlos, que en mi caso no es tan solo amigo y compañero, es hermano. Él no agregó esa palabra, pero para mí es así, es un hermano para mí ya a esta altura de nuestra vida. Respecto de mi presencia acá, bueno, hay una pequeña historia en el sentido de que con Juan Carlos muchas veces conversamos sobre su experiencia con el Fab Lab, y en torno a esa experiencia empezaron a surgir una serie de coincidencias en términos de nuestras inquietudes. Así que yo feliz de continuar ese diálogo que hemos estado teniendo con Juan Carlos durante ya bastantes años. Básicamente lo del Fab Lab, tratando como de resumir lo que ellos hacen, por supuesto voy a hacer injusticia con la síntesis, pero esta cosa de que ellos se introducían en un espacio escolar con camioneta, en fin, y generaban dentro de la escuela un espacio distinto, y ese espacio distinto tenía cierta implicancia o tenía ciertas consecuencias que llamaban la atención en términos de generar un espacio en un espacio compartido, de circulación de ideas, que a veces no siempre ocurre en las escuelas, ¿no? Que están sometidas a sus propias gerencias y sus propios indicadores. Y en ese sentido pensar el Fab Lab en términos de esta posibilidad de generar un espacio público, ¿ah? Incluso en algún sentido, recordándonos esas imágenes del espacio público, como se entendía en su origen, ¿no es cierto?, ligado a ciertos espacios como las ferias, ¿ah? Que eran espacios de circulación de ideas, no tan solo un espacio instrumental para venderse productos, sino que para intercambio de evidencia, etcétera, etcétera. Y ese es el diálogo que de alguna manera yo quiero hoy día como retomar, sin entrar mucho en cosas muy profundas, porque quiero luego dejar a mi colega, el profesor González, que les va a hacer la parte más sustancial de nuestra presentación. Quiero insistir en esa idea de que en términos muy genéricos, para nosotros, hoy día lo que yo quiero recalcar con lo del espacio público es como el espacio comunicacional. Y efectivamente hoy día estamos en un contexto que es bastante complicado para lo comunicacional, y que ha sido un poco lo que se ha venido a llamar un periodo de política educativa. Nunca en sus 180 años o algo, 200 años de educación moderna a través de una institucionalidad llamada escuela, ha habido algo llamado política educativa que tenga la fuerza que tiene hoy en día. Así que la política educativa ciertamente ha inaugurado un nuevo periodo dentro de lo que pudiese ser la historia de la educación. Y tenemos esta curiosidad de que las políticas educativas en los últimos 5 años han insistido mucho en el tema de la territorialización, como una forma de tratar de establecer un mayor vínculo entre la escuela y los sectores donde estas están constituidas. Ahora, digo que hay una cierta curiosidad porque dentro de los pocos minutos que tengo, ese concepto de territorialización pareciera significar algo muy distinto a lo que pudiese significar para nosotros. Y entonces en realidad lo que nosotros vemos cuando discutimos estos temas es que estas políticas tienden más bien a, en una doble perspectiva, por un lado a tratar como de colonizar los territorios a través de la escuela, y en realidad, por lo tanto, como consecuencia en la práctica lo que ocurre es que se produce una suerte de desvinculación, de segregación de los territorios, que me parece a mí que va a contrapunto de lo que nosotros pudiésemos pensar que debiese ser el territorio. Y lo que yo planteo, o lo que hemos estado pensando con Fabián González, que va a hablar ahora, es que de alguna manera lo que se necesita es rescatar una mirada más comunicacional del territorio. En definitiva, lo que se trata es de que lo que hace que un espacio sea público o privado tiene que ver mucho con las personas que habitan y circulan dentro de ese espacio. Por ejemplo, ahora nosotros estamos en este contexto de virtualización, que de alguna manera también ha hablado mucho de cuán privatizados estamos nosotros
personas que circulamos en estos ambientes, más allá de las cosas más contextuales. Y ciertamente esta cosa de apagar la pantalla cuando uno se contacta, cuando uno se conecta, es bien decidor, no en términos de los problemas técnicos que tienen las personas para poder mantener una pantalla prendida, la cámara prendida, sino que una de las razones por la cual se apaga la cámara es que precisamente no se quiere dejar que otras personas tengan acceso a espacios que uno cree que son privados, ¿ya? Llevémoslo al ámbito de la escuela. Hay muchos estudiantes que no quieren que sus profesores vean cómo son sus piezas, por ejemplo. Ahora, eso tiene una legitimidad absoluta, no está la discusión en eso, sino que está en el hecho de que hubo un tiempo en que la relación de un profesor con su estudiante era tal que el profesor podía asistir y podía visitar la escuela, las casas, los hogares de los niños, y iban a tener acceso bastante rápido y fluido dentro de esa casa. ¿Qué ha cambiado? Ha cambiado que efectivamente la relación entre los estudiantes y el profesor hoy día está más privatizada. No tengo tiempo para ahondar en eso, pero yo creo que de alguna manera ustedes podrán darse cuenta o podrán conectarlo con algunas cosas que es cierto que ustedes también han pensado o han escuchado, qué sé yo. El hecho es que la relación entre el profesor y el estudiante, por ejemplo, hoy día está mucho más mediatizada por relaciones privadas, por relaciones instrumentales, en donde no cabe el que el profesor conozca más de los ambientes privados del estudiante, y por lo tanto el estudiante no quiere hacer pública sus espacios. De alguna manera yo en estos momentos ustedes ya vieron, ¿no es cierto?, cuál es mi estudio dentro de mi casa. Este estudio, si uno lo piensa en términos de eso, se ha hecho público. Ustedes tienen acceso a él, y yo estoy teniendo acceso a otros espacios que son privados de ustedes, pero que se están haciendo públicos. Y eso evidentemente podría tener repercusiones en términos de pensar cómo nuestros espacios se van haciendo espacios compartidos donde pueden circular nuestras ideas. Esa es como la cosa que yo quiero como subrayar con los ejemplos que he dado ahora. Una forma es que efectivamente, por lo tanto, es que pensemos cómo podemos repensar los espacios y los territorios en contextos que están siendo significados de determinada manera. Y ahí yo rescato nuevamente lo relacional. A mi modo de ver, no es que haya que rescatar el territorio en ese sentido, no es que hay que rescatar el patrimonio en ese sentido. Me parece más bien que la pregunta es cómo nosotros volvemos a recuperar nuestras relaciones dentro de ese espacio, cómo nos volvemos a comunicar dentro de esos espacios, de manera que esos espacios tengan significaciones distintas. Y eso significa que tenemos que destecnificar nuestra circulación en esos espacios y hacer que fluya algo que es fundamental, que es la experiencia. Finalmente son nuestras experiencias las que se hacen públicas. Y en ese sentido, para nosotros como educadores con Fabián, eso tiene un pequeño desafío, en el sentido de que tenemos que tratar de traducir nuestras relaciones pedagógicas en términos experienciales, y para eso, por lo tanto, tenemos que empezar a fijarnos en eso. Y entonces cuando nosotros miramos ciertas experiencias, la pregunta no es si son efectivas, si son exitosas, sino tratar de empezar a hacerse la pregunta cuánto esas experiencias que estamos mirando en el ámbito educativo han favorecido o no han favorecido la circulación de determinados modos de entender la vida, etcétera, etcétera. Y eso es lo que hemos estado haciendo con Fabián en los últimos 2 años, y él además tiene un recorrido en particular, y por lo tanto él ahora les va a contar una experiencia en un doble sentido. Primero les va a presentar una experiencia donde efectivamente el territorio fue utilizado como medio de comunicación y permitió la construcción de un peregrinar, de un compartir común. Pero además, esa historia también es la historia de nosotros dos, de Fabián y mía, de cómo nosotros, al ir mirando esa experiencia, que es de una experiencia del pasado, nos hace pensar a nosotros cómo debiésemos nosotros ir pensando estos espacios tal como están hoy día, para ir pensando, proyectando, de cómo podemos ir resignificándolo en un sentido mucho más público, todas estas tendencias más privatizadoras que nos encontramos en el día de hoy. Y con eso, con un poco excedido en el tiempo, les pido las disculpas, doy paso a Fabián.
Muchas gracias. Muy buenas tardes ya, ¿verdad? Buenas tardes a todas y a todos. Sí, tal como dijo Eduardo, creo que una pregunta fundamental que nos hacemos tiene que ver con qué hace público determinado espacio, y en particular el que a nosotros es objeto de interés, que es la educación pública, la escuela pública. Y efectivamente hemos confluido en este interés por lo que significan las experiencias, en particular de profesoras y profesores, yo diría mayoritariamente, por cierto, de profesoras, en lo que ha sido la construcción histórica de estos espacios que nosotros denominamos escuelas, particularmente las que corresponden al sistema público, o lo que fue en algún momento el sistema público de educación y que hoy día está en proceso de rearticulación, se supone. Entonces, efectivamente, quiero compartir con ustedes una experiencia. Yo dije que ese es el concepto más apropiado para esa investigación que me correspondió desarrollar, y que a mí siempre me resulta muy placentero comentarlo con otras personas, y en particular tal vez con un público que tiene bastante, por razones obvias, mucha sensibilidad con los temas del espacio, y que aquí se tocan de manera bastante, tal vez, poco prolija, porque no son especialmente mi especialidad, pero con mucha sensibilidad, yo creo, por cómo me tocó conocer estas experiencias y estas formas de vínculo en un contexto determinado. Entonces, compartiré una presentación que más o menos va a guiar lo que les voy a contar. Entiendo que la debieran estar viendo en este momento, ¿verdad? Bueno, tal como decía Eduardo, aquí, digamos, en nuestra asociación investigativa, digamos, en nuestro vínculo investigativo, confluyen estos intereses un poco que están expresados en el título. A mí particularmente me pareció en algún momento que por temas de enfoque, como de qué manera abordar temas de educación pública y un poco de política educativa oficial, me parecía un poco inabordable el tema nacional, global, y me pareció más desafiante mirar un espacio local y entender cómo ha funcionado eso, y si pudiera ser posible que a partir de esa experiencia uno pudiera tener una panorámica más general de cómo ha cambiado la educación y la escuela pública en las últimas décadas. Entonces, ese fue el sentido, digamos, de mirar un espacio local, un territorio concreto, y también, por supuesto, una comunidad concreta, y entender esa relación que se produce entre esas comunidades y esa experiencia escolar en el marco de unas discursos o mega narrativas que obviamente miran desde una perspectiva nacional, amplia, lo que pudiera entenderse como los grandes desafíos de la educación de un país. Entonces voy a tratar de ser muy concreto para que se pueda entender un poco cuál es la problemática y por qué esto pudiera ser interesante para entender, como decía Eduardo, o repensar las relaciones actuales en un espacio como el espacio educativo. Y quiero partir por una imagen que a mí me parece una imagen siempre muy expresiva, porque cuando yo intenté conocer cómo era, por decirlo así, un sistema educativo local, que les voy a decir inmediatamente cuál es, me encontré con esta imagen, que es una imagen de mediados de los años 70, fines de la década del 70 en realidad, en el que para representar la escuela lo que se utiliza es la imagen, esta imagen que ustedes están viendo, que es una imagen, tal como dice ahí el pie de página,
son las madres de la escuela, ¿no? Lo que nosotros conocemos como las apoderadas. Y la escuela, con el tiempo me fui enterando que la escuela son algunas construcciones bien precarias que se ven en el fondo un poco de la fotografía. Entonces, esta escuela en concreto, que es una escuela que ya no existe, corresponde a esa famosa numeración de la Escuela Chilena Pública, esta escuela a mediados de los 70 era una escuela típica a nivel nacional, probablemente de una construcción muy precaria, pero cuya motor principal finalmente es la comunidad que la sostiene, que son las estudiantes, los estudiantes, las madres como apoderadas y las profesoras, fundamentalmente profesoras. Bueno, todo esto ocurre en un territorio concreto que es la comuna de La Reina. La Reina es una comuna, podríamos decir, relativamente joven. Fue creada a fines de los años 60 en un extremo oriente de la ciudad de Santiago. Y bueno, y una comuna bien particular porque por diversas razones en algunos temas, por lo menos en el tema educativo, la comuna de La Reina suele no ser un espacio de interés para investigadores porque está asociada más bien a un sector que tiene educación más bien particular y educación pública muy limitada, digamos. Pues sin embargo, claro, si uno recorre un poco cuál es la historia de la comuna y del sector, se va a dar cuenta que en La Reina pasan las mismas cosas que pasan en otras comunas en los mismos periodos, digamos. Es solo para hacer la referencia, porque no tendría mucho sentido que ponga estas imágenes si no explico brevemente a qué se refieren. La imagen que ustedes ven a su izquierda, donde aparecen unos POSIT con unos números, estos números corresponden a la ubicación de los campamentos que quedaron en la comuna de La Reina post erradicación de los años 80. ¿Por qué lo menciono? Bueno, porque por razones también creo que son bastante evidentes, estos campamentos están relacionados con el surgimiento de la educación pública en la comuna. Es decir, era muy común que en conjunto con el campamento apareciera una rudimentaria escuela que daba servicio a los estudiantes de ese campamento. Entonces, en este caso, este plano, que corresponde a los años 80, ya post-erradicación, conservaba aún en el territorio de esta comuna 3 campamentos, de muchos otros que hubo, pero solo en este caso están destacados 3, la ubicación de 3. Y en el lado derecho, el plano regulador de la comuna de la década del 70 también, y donde se puede ver, así, no con mucho detalle, pero se puede ver las zonas que estaban disponibles en esa época para expandirse. Bueno, concretamente, yo no sé si será de conocimiento muy específico esta zona para algunos de ustedes, pero concretamente el estudio se concentró en esta zona. Esta es una zona donde está, voy a marcar en los dos planos, aquí donde está el número 201 aprox, está el actual aeródromo de Tobalaba, que está también aquí en esta otra imagen, ¿no? Y si ustedes se fijan al costado del aeródromo hay un conjunto habitacional que está demarcado acá, y ese conjunto habitacional es bien famoso, se conoce como Villa La Reina, es un proyecto de autoconstrucción desarrollado en el gobierno de Frei Montalva, y llevado adelante en realidad por el alcalde de la comuna, fundador de la comuna, digamos, que también era demócrata cristiano y que tuvo un rol muy importante un poco en el proceso de fundación de esta comuna y de su desarrollo inicial.
Bueno, la historia entonces de la escuela se desarrolla en este marco y por lo tanto involucra a estas comunidades. Y muy brevemente les voy a decir por qué surge todo esto y tal vez cuál es como el sentido final de esta idea. Bueno, todo tiene que ver con que me tocó realizar un trabajo de asesoría a una escuela, porque la escuela quería construir su proyecto educativo, o sea, tenía que construirlo en realidad, porque como decía Eduardo al principio, las políticas actuales señalan que las escuelas tienen que escribir su proyecto educativo, porque de lo contrario como que no tienen escuela, ¿no? Tienen que racionalizar en un instrumento de esas características su proyecto, porque de lo contrario se considera que no existen, no tienen existencia legal. Y aquí me encontré con un problema que es muy sencillo de decir, pero muy complejo de resolver, que era que esta escuela tenía un proyecto escrito, pero en realidad había otro proyecto por debajo, un proyecto implícito que era mucho más rico que el proyecto real. Entonces tenían un proyecto escrito, pero era un proyecto que no tenía mucha relación con lo que realmente hacía la escuela. Entonces había como una especie de historia no dicha. Ese es en realidad el tema de fondo. Y por lo tanto me correspondió un poco descubrir esa historia no dicha para ver si eso tenía algún impacto en el proyecto de la escuela. Ese fue el origen de toda esta investigación que después llevó a otras cosas un poco más desafiantes en realidad. Bueno, y para reconstruir todo eso lo que hicimos fue recopilar recursos visuales, digamos, imágenes, muchas fotografías, tomamos testimonio de las profesoras y personal directivo de algunos colegios. Y lo otro que hicimos, que a mí me pareció muy interesante, fue recuperar una cosa que no sabía muy bien cómo llamarle, pero que podríamos decir que es recuperar trayectos, ¿no? Hacer como una reconstitución de lugares que existieron en algún momento y cómo la comunidad se fue moviendo por esos lugares, ¿sí? De hecho, en algún momento en este proyecto hablamos de que estas escuelas eran escuelas que migraban, porque se trasladaban de un lugar a otro, ¿sí? Y finalmente eso se traduce en una narrativa que es local, que está situada y que de alguna forma pone en entredicho ciertas mega narrativas de la política educativa, o por lo menos ofrece una manera distinta de mirar esos periodos. Y claro, y todo eso lo socializamos con la comunidad, un poco para tener el resguardo de que lo que se estaba narrando era más o menos correspondía con lo que la comunidad sentía que había pasado. También, bueno, entonces tuvimos entrevistas de diverso tipo, tanto grupales como individuales. Consultamos fuentes escritas, que aquí no las puedo en realidad retratar todas, pero tienen que ver con prensa local, prensa nacional. Revisamos muchas revistas también de arquitectura, por supuesto, que tienen que ver con temas de construcción escolar. Y claro, y en general también política e historia nacional del periodo, que va más o menos desde la fundación de la Comuna de La Reina, a fines del año 60, de las décadas del 60, hasta bueno, la consolidación de un poco de lo que iba a ser el modelo de educación de mercado y el periodo, digamos, de mayor autoritarismo de administración de la educación chilena. Es decir, hasta fines de los 80. Y les voy a presentar, por ejemplo, un testimonio de una profesora que de alguna forma creo que retrata lo que observamos en ese espacio y lo que vivieron muchas comunidades de profesores y comunidades de padres y apoderados en esos momentos fundacionales de un sistema a nivel local, pero que, insisto, tienden a repetirse, tienden a ser como muy similares en otros espacios locales, en periodos no tan antiguos, digamos, que algunas personas pudieran pensar que son periodos muy antiguos, que no necesariamente tienen tanta antigüedad. Esta profesora señalaba en este relato cómo se produce
el paso de una escuela a otra escuela, cómo hacen una suerte de, lo que llamaríamos una suerte de toma de una escuela, ¿no? Se van de una escuela a otra. Y esto pasa fundamentalmente porque la fragilidad del sistema en aquel momento era tal que en estricto rigor las profesoras no tenían escuelas donde enseñar, y los espacios que se construían para enseñar eran disputados, por decirlo así, por distintos subespacios locales pequeñitos, muy precarios, que podían ir desde un bus de transporte colectivo reacondicionado hasta una casa de fondo con unas salas, por supuesto sin mobiliario para realizar las clases. Entonces la profesora cuenta cómo cruzaron una calle y toman sus cosas, ¿no? Sus mesas, sus bancas, sus sillas, sus libros, etcétera, flautas, etcétera, y dice cómo se trasladan a un nuevo local, a unas nuevas salas, que también son sumamente precarias, pero al menos son salas, ¿no? Y entonces cómo inician ahí un proceso de apropiación, ¿no? Así cuenta ella, este local era nuestro, por primera vez tenían un local para su escuela, digamos. En este periodo estamos hablando de fines del periodo de la Unidad Popular y periodo post-golpe, digamos, en el que las escuelas sobreviven, por decirlo así, a una situación de mucha fragilidad, de mucho poco perspectiva de futuro, digamos, con mucha sobrevivencia básica, en el que probablemente también los problemas nacionales quedan en segundo plano, porque tienen que resolver algunas de estas cosas tan inmediatas como esa. Entonces, básicamente lo que se nos fue presentando en esos testimonios, en ese tipo de testimonios, es que había una suerte de contradicción entre lo que las escuelas son obligadas a decir de sí mismas, un poco por las políticas educativas, y lo que las escuelas realmente quieren decir de sí mismas. Es decir, hay ahí un ejercicio forzoso, por decirlo así, de atribuirle una identidad que muchas escuelas no reconocen o no se reconocen en ella, y básicamente porque a veces esa identidad efectivamente no dialoga con el territorio, no visibiliza su historia, y finalmente no tiene autonomía la escuela, digamos, es una escuela que todo el rato está dependiendo de lo que pase en función de lo que define la política a nivel nacional. Y eso se refleja de la siguiente manera. Yo quise retratarlo aquí de un modo gráfico, no sé si lo voy a lograr explicar muy bien, pero cuando yo dije que el origen y la preocupación inicial con la que yo me vinculé con esto fue ayudar a una escuela a hacer su proyecto educativo, esa escuela a la que me refería es la que ustedes ven aquí abajo, en este diagrama, por decirlo así. Esa escuela se llama Complejo Educacional La Reina, ¿ya? Y ustedes se preguntarán qué tiene que ver este alambicado acá de otra escuela hacia atrás. Bueno, es que esta escuela, que no reconocía o que tenía un problema, por decirlo así, de identidad institucional, que pensaba que su proyecto educativo no representaba lo que realmente era, bueno, esta escuela es una escuela heredera de todo lo que está acá arriba. Digamos que esta escuela, antes de ser un complejo educacional, fue Colegio La Reina, fue escuela número 28, fue liceo, fue escuela 227, y hacia atrás, digamos. Cuando yo subo hacia arriba, en realidad lo que estoy haciendo es devolverme en el tiempo, ¿ya? Y, por decirlo así, la escuela de origen, entonces, de este sector de la comuna de La Reina fue la escuela número 121, ¿ya? Y la escuela número 121, que actualmente tiene una suerte de heredero natural, que sería este colegio que está aquí al lado, se llama Colegio San Constantino, ese sería inmediatamente el colegio que hereda, por decirlo así, por razones de ubicación y en fin, esta historia,
Pero esta escuela 121, en cierto momento de su historia, no es capaz de dar cuenta de la demanda local, ¿verdad? Y se desborda la escuela. Y al desbordarse, da origen a espacios educativos de estas características, muy transitorios, un bus escuela o anexo, ¿ya? Y esos anexos y buses a su vez dan origen a otra escuela, y así se crea de alguna forma como el sistema educativo local a partir de una sola escuela, ¿sí? Y eso en la actualidad derivó o se sintetizó, por decirlo así, nuevamente en la década de los 90, ahora hace menos años, en un llamado complejo educacional La Reina, que recoge toda esta diáspora, por decirlo así, de profesoras que se trasladan de un lugar a otro, de un bus a un anexo, de un anexo a una escuela, etcétera, etcétera, ¿sí? O comunidades que son cercenadas, por ejemplo, esto que se llama liceo, ¿no? Que deja de ser liceo y pasa a ser una escuela, después un colegio, en fin, etcétera. Y todo esto nos va hablando de la cronología del territorio local. Y entonces, solamente al investigarlo, la escuela se puede dar cuenta que es heredera de toda esta tradición, ¿no? Por decirlo así, todo esto que yo estoy mostrando, esta encadenación de tradiciones de escuela hacia atrás en el tiempo y en el espacio, son completamente difíciles o imposibles de mirar por la escuela hoy día, precisamente porque no aparece eso como un tema sustantivo de la política educativa, ¿no? Entonces, estas escuelas que estoy nombrando y mostrando en este diagrama, estuvieron ubicadas en distintos puntos de la comuna, por eso digo que tenían una ubicación distinta en el tiempo y en el espacio. Así la escuela esta, como un ejemplo, insisto, la Escuela Complejo Educacional La Reina, es el resultado actual de una serie de movimientos por el territorio, una serie de transformaciones históricas del sistema educativo local y una serie de experiencias y de evidencias muy potentes que viven las profesoras de este territorio. Por lo tanto, almacenan, por decirlo así, son una especie de caja negra de la historia local de la educación en el caso de esta comuna, y solamente a través de ella muy probablemente se puede acceder a toda esta diversidad de espacios educativos con los que contó la comuna hace 20, 30 años atrás. En algún momento yo, como ustedes podrán ver, pido disculpas aquí a los especialistas en este tipo de trabajo, pero en algún momento quise representar esto de manera gráfica, básicamente para entenderlo yo mismo. Yo no soy ni habitante de La Reina, ni trabajé jamás en La Reina, por lo tanto no conocía el territorio. Entonces, y si alguno de ustedes tampoco lo conoce, lo presento básicamente, pero y ahí me quedo tal vez con la imagen más potente, yo creo, de un trabajo de este tipo. Lo voy a graficar de la siguiente manera. El espacio en el que yo me interesé está flanqueado por dos cursos de agua, que son el canal San Carlos, que pasa aquí un poco por la avenida Tobalaba, que estoy marcando en este momento, y en el sector más oriente, por acá, muy en el pie de la cordillera, el canal Las Perdices, ¿ya? Esos son los dos flancos, por decirlo así, y hacia el norte, básicamente este espacio por el que me interesé limitaba con la calle Simón Bolívar, que es una calle bastante importante dentro de la comuna, y hacia el sur con la calle Arrieta, que de alguna forma también es el límite con la comuna de Ñuñoa, ¿ya? Aquí puse con un símbolo rojo, perdón, la escuela 121, que es la escuela más emblemática de la que yo les he contado, que da origen a todas las demás, y de alguna forma, y lo voy a contar de manera muy simple, pero de alguna forma lo que ocurre aquí es que las profesoras y los alumnos de la escuela 121, al no tener capacidad de la escuela de dar respuesta a la demanda local en cierto momento, debe abrir un anexo, y lo abre
unas cuadras, por decirlo así, hacia el poniente, un anexo muy precario, provisorio, que en realidad lo ubican en unas casas de fondo del sector. Luego, esta otra escuela, la escuela, en este caso 228, tampoco logra responder a la demanda y a su costado se instalan unos buses, unas escuelas buses en la década del 70 en el gobierno de Allende. Y luego una tercera migración, por decirlo así, se produce más hacia el oriente cuando una serie de poblamientos a partir de tomas de terreno ocupan estos lugares, que son lugares vecinos a lo que yo les comentaba de la Villa La Reina, son mucho más precarios que Villa La Reina, por cierto, y dan lugar a esta creación de estas escuelas. Concretamente, el complejo educacional La Reina se ubica aquí, en este lugar, físicamente, ¿ya? Y entonces la historia, por decirlo así, por la que yo me interesé, que es la del complejo nace aquí, nace aquí en este punto, tal vez el más al oriente de esta zona, pero se había originado en la escuela 121, que era la más grande y la más importante de esta zona. Esta es probablemente la zona que albergó a la población más vulnerable de la comuna y la sigue albergando hasta el día de hoy. Y lo que aquí también llama la atención es que, por decirlo así, el crecimiento de la ciudad y de la comuna, pero al mismo tiempo las transformaciones del sistema educativo fueron comprimiendo esto que ustedes están viendo aquí. Yo aquí no estoy representando todas las escuelas que existieron, porque existieron muchas más, solamente las de este apretado sector, pero este sector se fue comprimiendo, por ejemplo, es decir, en algún momento se expande totalmente con cero regulación, pero luego se comprime, obviamente bajo la lógica más neoliberal, se comprime para dejar muy pocas escuelas, estos anexos por supuesto desaparecen, las escuelas buses desaparecen, algunas de estas escuelas son fusionadas después, etc. Entonces el sistema finalmente termina comprimiéndose y ofreciendo menos alternativa, por supuesto, para la población de este sector, pero también porque la población del sector se modificó, tuvo procesos de erradicación, como yo comenté hace un rato atrás, y también, por supuesto, la oferta educativa, que es una cosa bien interesante, también se modifica, porque algunas de estas escuelas que estoy mencionando acá eran escuelas, por ejemplo, que tenían proyectos educativos alternativos, podríamos decir. Por ejemplo, existía una escuela artística. Esa escuela artística sale de este sector. También salen algunos liceos de educación secundaria, por supuesto, con lo que, si uno mira en el tiempo, lo que va pasando en esta zona de la comuna, que insisto, la zona de población más pobre, la oferta educativa se va disminuyendo, va empobreciéndose, la cantidad de escuelas también, ¿no? Para tener finalmente lo que tenemos hoy día, que seguramente ustedes se pueden imaginar que son mucho más escuelas subvencionadas y particulares que escuelas públicas, ¿no? Pareciera ser, o alguien podría pensar que son las escuelas necesarias para la población que requeriría escuelas públicas, ¿no? La mayoría de la población de esta comuna asiste a escuelas particulares o particular subvencionadas que, como decía Eduardo al principio, que hace público a esos espacios. Bueno, nosotros podríamos decir que las escuelas subvencionadas son públicas en tanto se financian con recursos públicos, pero es una cuestión bien discutible en realidad de si sus proyectos educativos son finalmente públicos, o sea, están abiertos precisamente a esa oferta de recuperar las relaciones de comunicación y de vínculo con el territorio, que son las que ha mencionado Eduardo al principio. Entonces no me quiero extender más porque podría decir muchas cosas sobre esto, pero lo que simplemente quería mencionar, y lo dejo expresado un poco en esta imagen gráfica, es que los sistemas nacionales y locales de educación, en este caso pública, se expanden, se comprimen de acuerdo a ese desarrollo de las políticas,
pero las comunidades viven un proceso y desarrollo muy distinto a esto, ¿no? Entonces, como tengo yo acá como espacio de contarles cómo vive, cómo vivencia las profesoras que trabajaron en o que dieron su testimonio y su experiencia en esta investigación, pero lo que sí puedo decir es que evidentemente que es una lógica de narración muy diferente al patrón que tiene la política a nivel nacional, porque hay una densidad de vivir el espacio y las relaciones con la comunidad que son muy distintas. Lo que también es importante es que las profesoras que participaron de este estudio reconocen una suerte de empobrecimiento de la experiencia a través de la escuela en el sistema local. No necesariamente empobrecimiento que signifique condiciones estructurales o de infraestructura eh, distintas o muy desmejoradas, sino porque, para ser honesto, en eso no ha existido demasiado desarrollo, digamos, sino lo que más insisten en ver en empobrecimiento es precisamente en la confluencia de intereses para la educación pública, es decir, alejamiento de algunos actores, también cierta instalación de prácticas en los mismos profesorados que imposibilita un poco ese diálogo con las comunidades, con los padres y con la experiencia local. Es decir, en este espacio de esta comuna y de este recorte de la comuna, digamos que este pequeño territorio demarcado que yo les he mostrado, uno puede visibilizar cómo evoluciona la política, cómo evoluciona el sistema de educación pública, pero al mismo tiempo cómo los actores en el territorio se mueven, buscan alternativas a lo que va pasando o a las no respuestas del nivel central. Y eso es tremendamente ilustrativo de cómo los actores son finalmente, según mi perspectiva, los que construyen ese espacio, los que le dan sentido, y como decía Eduardo, los que los hacen en realidad espacios públicos. Es decir, cuando esos actores no están vivos, se nota su ausencia, y se nota también que las escuelas se van privatizando, no precisamente porque caigan en manos de actores privados, sino básicamente porque quienes debieran darle vida y existencia social, digamos, han sido por una u otra manera privados de esa participación. Me quedo hasta ahí para no extender en exceso la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabián, y muchas gracias, Eduardo. Yo no sé si acá tengo una pregunta de Susana Cortés, que es la próxima expositora. No sé, Susana, si tú quieres hacer la pregunta directamente o la hago yo. Mejor hazla tú, yo creo. Hola, muchas gracias por la presentación, en verdad muy interesante. Y me quedé pensando en algo que dijo Eduardo al comienzo, que me gustaría si pudieran explicar un poco más sobre esta idea de la colonización del territorio a través de las escuelas y de cómo eso genera segregación, procesos de segregación en los territorios. Y también a modo de comentario, creo que no sé si conocen algo de la perspectiva de movilidades, pero creo que eso podría ser un lugar bien interesante desde el que mirar alguna de estas cosas que plantea Fabián, de los trayectos en relación a las escuelas y también de la movilidad de diferentes actores en torno o hacia la escuela. Eso. Yo más bien propongo, Susana, que tú partas tu tema. Estoy preocupado un poquito de la hora. Y después, a lo mejor al final, podemos usar esa pregunta como para ir cerrando y un poco nuestro espacio. Bueno, el invitado me está quitando el trabajo, pero no, broma. Sí, no sé si te parece, Susana, que aludiendo que partamos como se dice comúnmente, en honor al tiempo. Sí. ¿Sí? Muy bien.
Les pido o recuerdo, por favor, que pueden en el chat anotar las preguntas. Está consignada ahí la pregunta de Susana para que no, así después no se nos olvida y al término de la exposición hacemos como la rueda total entonces de preguntas. ¿Se ve ahí Ya. la presentación? ¿Sí? Sí, perfecto. Bueno, primero que nada me presento brevemente. Yo soy, como dijeron, antropóloga y doctora en educación, pero debo quizá aclarar que mi especialidad o incluso mi doctorado fue más específicamente en estudios sociales de infancia, con un énfasis geográfico también en la vida cotidiana de la niñez. Y lo que voy a presentar ahora tiene ejemplos de lo que fue mi tesis de doctorado, que la hice en el Reino Unido, en un pueblo muy pequeño en la zona como media de Inglaterra. Y voy a hablar de, bueno, Juan Carlos me pidió que hablara sobre el juego y en relación a esta idea de agencia, y ahí extendí un poco el título a agencia relacional, interacción y enmarañamiento, que son conceptos que creo que pueden ser útiles para ver estos temas. Entonces, el punto de partida de mi presentación es algo que me ocurrió al comienzo de mi trabajo de terreno del doctorado. Y aquí me refiero a Latour, Bruno Latour, quien habla de la importancia de crear buenos relatos, y con eso se refiere a que los relatos que creamos, ya sea desde la etnografía o desde otras formas de acercarse cualitativamente a los fenómenos, que estos relatos den cuenta de la complejidad de las interacciones que observamos y no las sinteticen solamente, no las reduzcan. Y en ese sentido es importante, dice Latour, evitar los atajos conceptuales. Y en este sentido cada disciplina puede tener sus propios atajos conceptuales, que son conceptos que sintetizan, que reducen la complejidad en vez de describir realmente lo que se observa. Y a mí en ese sentido me pasó al comienzo de mi terreno, como decía, yo estaba trabajando en un centro de niños, que son espacios creados, financiados estatalmente, que bueno, hoy en día están en crisis en el Reino Unido, pero en un tiempo habían muchos, y que tenían el propósito inicial de estar en territorios más vulnerables, pero que luego se expandieron hacia todo tipo de sectores, y en todas las ciudades o pueblos se encuentran, donde pueden acudir las familias con niños preescolares principalmente, y hay diversas actividades, algunas con objetivos como más pedagógicos, pero otros también en que a mí me parecieron que eran las actividades más importantes como lugares de encuentro para la comunidad. Y en este contexto me pasa un día al estar escribiendo las notas de campo, después de haber pasado ahí una mañana observando una actividad, de cómo yo misma estaba tomando este atajo conceptual en relación a la idea de juego. Entonces estoy describiendo una observación de un grupo de niños jugando con un papá. Ya habían muchísimas cosas pasando al mismo tiempo y yo escribo simplemente los niños estaban jugando juntos. Y luego me detengo a pensar que eso no es suficiente para nada, para dar cuenta de lo que estaba pasando en ese momento, y escribo, los niños y un papá estaban armando una torre con juguetes para construir, con forma de cornetas, con unas piezas pequeñas con forma de cornetas que se encajaban. Pero luego me sigue pareciendo que eso no es suficiente, y finalmente esto es como la descripción a la que llego. Es Robert, Tavi, su hija, Karu, Raji y Saif, que eran otros niños, estaban poniendo una corneta plástica sobre otra, construyendo una especie de torre. Robert sostenía la estructura desde dos alturas diferentes, mientras los niños ponían más cornetas sobre la cima.
No sé si este es el mejor nombre para estos objetos, son objetos plásticos de diferentes colores, alrededor de 15 centímetros de largo, con forma de corneta, abiertos por un lado, de manera que el lado cerrado de una corneta cabe dentro del lado abierto de otro. Como Raji, Saif y Tavi en un momento ya no podían alcanzar la parte de más arriba, Robert dividió la estructura en la mitad, entonces los niños podían seguir añadiendo cornetas y haciendo la torre más alta sin necesidad de alcanzar la cima. De pronto Robert ya no podía seguir sosteniéndola y dividiéndola al mismo tiempo. Entonces yo le pregunté a Karu si podía yo poner la última arriba, la última pieza, y me dijo que sí. Lo hice y entonces tuve que sostener la estructura desde arriba para que no colapsara. Así lo hice mientras los niños apreciaban el resultado de su colaboración por un rato. El evento se disolvió después de que la estructura colapsó, resultando en muchas cornetas separadas y esparcidas por el suelo, junto a muchas otras piezas de otros tipos, y los niños esparciéndose por la sala también. A raíz de esta descripción bastante más densa o compleja de lo que estaba pasando, esto me llevó a pensar en cómo esto ejemplificaba esta idea de zona de aproximación de Vygotsky, que habla de la agencia en el juego o en las interacciones de los niños, en que hay cosas que los niños quizás por sí mismos no pueden hacer, pero que con la ayuda de otro, tradicionalmente hablando más bien de la ayuda de un adulto, pero que creo que también se ejemplifica aquí con la ayuda de otros niños o también de tecnologías u objetos, hay cosas que pueden lograr más allá de sus capacidades individuales. Y esto, como toda esta, pensar en torno a este pequeño evento, me llevó a pensar más bien en qué es jugar, qué entendemos por jugar. Y en ese sentido hay otros autores que también hablan del juego como una noción paraguas, que a veces se ocupa para referirse a todo lo que hacen los niños o niñas, sin observarlo más críticamente, como qué es lo que está pasando ahí en verdad. Y en este sentido yo pregunto cómo hacemos para observar o describir y entender las acciones de la niñez sin reducirlas conceptualmente. Cómo capturamos la complejidad y la riqueza de sus interacciones, de las interacciones que constituyen lo que usualmente denominamos juego. Y en ese sentido creo que vale la pena a veces evitar quizás quedarse con esta idea de juego para pasar a describir qué es lo que hacen los niños, que puede tomar diferentes formas, que puede constituir juego o no. Y en ese sentido creo que los conceptos de agencia, entendida relacionalmente, interacción y enmarañamiento pueden ayudarnos en aproximarnos a las interacciones de los niños y niñas. Agencia es un concepto que quizá en español es confuso porque se puede entender de hartas formas, pero aquí yo me refiero a, bueno, como se ha usado en inglés principalmente, se entiende por agencia la capacidad de hacer una diferencia, de producir un cambio en distintas escalas a una relación, a un fenómeno o a un evento. Y en ese sentido ha sido tradicionalmente entendida individualmente, como una capacidad humana, individual, para efectuar acciones, provocar cambios o expresar también perspectivas u opiniones. La idea de agencia ha sido central en los nuevos estudios sociales de infancia, que ya no son muy nuevos en verdad, de hace un par de décadas, en el sentido de que lo que fue nuevo de este tipo, de esta perspectiva de estudios sociales de infancia, era precisamente entender a los niños como actores sociales, con la capacidad de impactar ellos también en la cultura o en las sociedades de las que son parte, y no solo ser formados o moldeados por estas culturas y sociedades. Por lo tanto, entenderlos como agentes también. Sin embargo, esta comprensión o este concepto en los nuevos estudios sociales de infancia se planteó también desde una lógica dicotómica o dualista, en que la agencia se entiende como en contraposición a la estructura, en conjunto además con un montón de otros conceptos
dicotómicos, como, incluso como niñez y adultez, cultura, naturaleza, etc. Pero aparecen nuevas formas de entender la agencia, que son relacionales o distributivas. Y yo me refiero aquí principalmente a la forma de entenderlo desde los nuevos materialismos, en este caso particularmente Jane Bennett, que plantea los cuerpos refuerzan su poder en o como parte de ensamblajes heterogéneos. Lo que esto sugiere para el concepto de agencia es que la eficacia o eficiencia a la cual el término tradicionalmente se refirió se distribuye a través de campos ontológicamente heterogéneos, en lugar de ser la capacidad localizada en un cuerpo humano o en un colectivo producido solo por esfuerzos humanos. Y en este contexto ella lo que plantea es cómo todo tipo de materialidades o incluso materialidades más abstractas como la electricidad, distintos eventos climatológicos, también tienen agencia, tienen capacidad de agencia, pero es una agencia que se logra colectivamente en conjunto con ya sean seres humanos, animales, objetos, todo tipo de materialidades. Y no son necesariamente actos intencionados de agencia, uno no es necesariamente consciente de ser un agente. Entonces ella habla, por ejemplo, incluso de la idea de los gusanos procesando la tierra como una forma de agencia. Y ahora comparto algunas imágenes o relatos de este trabajo de campo para poder ilustrar o discutir estos conceptos. La primera es la historia de Lillian y el taburete. Y esta es una cita de Colin Worth, que es un arquitecto anarquista que escribió en los años 70, 80 en el Reino Unido, y él se enfocó mucho en la forma en que los niños habitan los espacios. Y ahí nos dice, por ejemplo, esto: dado que crecemos tan rápidamente, hemos olvidado, incluso si vemos a nuestros niños hacerlo, cómo solíamos sin ninguna complicación mover de un lugar a otro pisos, cajas o baldes volteados solo para poder alcanzar el interruptor de la luz, la manilla de la puerta, repisas, cajones o ventanas. Y esta imagen es un dibujo, o sea, es una foto como transformada en dibujo, de Lillian, que era una niña de 2 años a quien conocí, que ella y su familia participaron de este terreno, de la investigación. Y pasa un día esto, de que estoy en la casa con esta familia, con la mamá y Lillian y su hermana, que era un bebé en ese momento, y mientras la mamá estaba amamantando, Lillian empieza a decir algo sobre decía el stand en inglés, pero se refería a un piso, y la mamá me explica que quiere su piso. Entonces yo le pregunto si la puedo ayudar a buscarlo, y lo vamos a buscar, lo encontramos, y ella lo trae hasta la pieza donde estaba su mamá, lo pone junto a este mueble, y se sube. Para ella digo trepar, porque en verdad por su tamaño es como treparlo, y estira su mano tratando de abrir estas puertas del mueble. Pero se encuentra entonces con que las manillas están atadas con una cinta. Y empieza a pedirme ayuda, y entonces su mamá me explica que ahí guardan los vasos, y que hace poco Lillian con el piso empezó a alcanzar este lugar, entonces ellos lo cerraron de esa forma para que ella no pueda acceder a los vasos. Y me explica que este es un piso que compraron para la mamá, pero que Lillian como que lo adoptó y lo mueve por toda la casa para alcanzar lugares que hasta hace poco ella no podía alcanzar. Entonces con esta historia lo que quiero ilustrar es cómo se crean estas formas de agencias espaciales entre, por ejemplo, una niña y este objeto o artefacto que es el piso. Y en ese sentido le permite una nueva capacidad en cuanto a las alturas que ella puede habitar dentro de su casa, pero al mismo tiempo se produce como una contraagencia de parte de su mamá, que con la ayuda de esta cinta le bloquea nuevamente el acceso, hasta que ella aprenda a desarmar un nudo, porque tampoco era como algo tan difícil.
La segunda historia es sobre el swim fin, que no sé si se nota bien en la imagen, pero esta niña tiene en su espalda este artefacto con forma de aleta de tiburón, que va agarrado de su tronco con estas como correas. Y que es un artefacto creado especialmente eso, como una forma de flotador para niños para que aprendan a nadar. Entonces en esta ocasión acompaño a esta familia, un papá y 2 hijos a la piscina, y Robert trae un par de estas aletas de tiburón, que yo nunca había visto, y él me explica que fueron diseñadas por un atleta olímpico para que los niños aprendan a nadar. Ajusta una de ellas a la espalda de Mark, que tiene 4 años, y yo le ayudo a Tavi, que tiene 2, con la suya. Una vez que están dentro de la piscina, Mark, el niño, podía moverse solo en el agua, o más bien no solo, sino con la ayuda de esta aleta, y desde un lado de la piscina al otro. La aleta estaba en su espalda sin interferir con el movimiento de sus brazos. Tavi se mantenía más cerca de Robert para moverse, pero después de un rato sale del agua, se para en el borde de la piscina y salta al agua sin previo aviso. Eso es como un extracto de las notas de ese día. Y esto también ilustra cómo este artefacto hace una diferencia importante a las interacciones entre los miembros de esta familia en un hábitat diferente a la común, en este caso en el agua, en el sentido de cómo les permite moverse dentro del agua a los niños sin la necesidad de ser afirmados todo el tiempo o acompañados cercanamente por el papá. Y en el fondo cómo se hace parte también del cuerpo de los niños en el momento en que están ahí en el agua usándolo. Como un artefacto, para empezar, diseñado como inspirado en la anatomía animal, a través de materialidades como el plástico, se hace parte del cuerpo de los niños y de las interacciones de ellos con otros en este contexto particular. Y ahí está el concepto de composiciones y colaboración en relación a la agencia, que creo que es importante. Y aquí cito a Kuhlman y Paludan, que ellos estudian la movilidad de los niños desde este punto de vista, que dicen: nuestras capacidades para movernos son permitidas por acoples con personas, espacios y tecnologías que nos rodean, más que a través de hacernos independientes de ellos. Y la tercera historia es sobre estas campanas que quizás han visto, porque creo que son como bien populares en los jardines o entre los niños, que estoy de nuevo en este centro de niños del que les hablé antes, y una niña toma una campana y empieza a moverla, haciéndola sonar. Luego un niño muy pequeño entra en la sala caminando con pasos muy fuertes y va directo hacia otra campana, la toma y la hace sonar, y continúa caminando para mostrársela a su mamá. Las campanas están distribuidas por todo el lugar. Karu toma un dinosaurio y una campana que uno de los niños dejó y se va a la zona de bebés donde están su mamá y su hermana. Su amigo lo sigue luego de tomar una campana también. Agitan las campanas sobre sus mamás. Las campanas siguen sonando por todo el centro de niños, puedo oírlas todo el tiempo, muy fuertes a veces. Un niño grita: ¡paren! Algunas mamás intentan detenerlos también. Los niños están en la parte de atrás, uno de ellos se detiene para hacer un canasto de Pascua, solo por un rato. Luego vuelve a tocar las campanas con un tercer niño. El sonido de las campanas unificó el espacio del centro por un rato. Y esta imagen la comparto aquí para hablar de esta idea de interacción y de enmarañamiento. Reflexionando que el sonido no era ni de las campanas ni de los niños, sino que era solo logrado a través de la agencia colaborativa entre la materialidad de las campanas y la capacidad de los niños para moverlas. Para una campana, alcanzar su identidad como tal, necesita hacer un sonido particular o tener el potencial para hacerlo.
Eran los niños quienes activaban ese potencial, haciéndolas sonar, convirtiéndose ellos en agentes de ese logro, era una razón en sí misma para caminar alrededor del centro agitando sus manos con las campanas. Por lo tanto, al mismo tiempo las campanas activaron el potencial de movimiento de los niños y los hicieron audibles, sonoros, haciendo a todos notar su existencia y sus rutas. Campanas y niños se convierten y definen mutuamente en su acción colaborativa. Y creo que esto es como una buena ilustración de esta idea de interacción que se plantea como desde la idea de interacción, pero entendiendo aquí la existencia como algo no individual, porque se plantea que los individuos no preexisten a sus interacciones con otros, sino que emergen desde y como parte de estos enmarañamientos con otros actores, o de sus interacciones con otros. Esta es una idea originalmente planteada por Karen Barad, pero Paulina Rautio, una investigadora de Finlandia, ella la lleva como al estudio de las interacciones entre los niños. Entonces dice, mientras que en interacción se asume la preexistencia de entidades independientes que se afectan mutuamente en el contacto, en interacción se plantea que estas entidades son interdependientes y que coemergen a través de sus acciones simultáneas. Y que es a través de estas actividades que vienen a existir como un determinado tipo de entidad, siendo por lo tanto el resultado de esos encuentros. Y el concepto de enmarañamiento, que está vinculado directamente al de interacciones, plantea que es como imposible separar completamente estas diferentes entidades porque siempre hay estos cruces que en el fondo hacen borrosos los límites entre una y otra y que todos estamos constantemente surgiendo. En estas entidades son también cambiantes de acuerdo a los distintos enmarañamientos en los que nos vemos involucrados. Y lo último ya no es de mi propio trabajo, sino del Fab Lab, de la Concagua Fab Lab, el proyecto de Juan Carlos. Que aquí a lo que quiero referirme son estos artefactos que crearon, estas máscaras, para un taller de paisaje sonoro, de inmersión en un entorno natural. Y creo que son un súper buen ejemplo estas máscaras de artefactos, como pongo aquí, a través de los cuales los participantes entran en colaboración o interacción y se redefinen sus agencias y se generan nuevos enmarañamientos con otros elementos del entorno, en este caso como flora y fauna. Entonces, las máscaras, por un lado, aumentan, tienen como el propósito de intensificar la audición, pero también funcionan bloqueando u obstaculizando la agencia como una capacidad individual al obstaculizar la vista. Y es a través de como este juego entre intensificar y obstaculizar los sentidos que contribuyen a entrar en interacción con este entorno, con escuchar los sonidos de los pájaros, con guiarse a través de los sonidos para moverse en este espacio también. Y desde esto como que dejo la pregunta abierta de cómo a través del juego y de la creación de espacios y de artefactos desde la arquitectura o el diseño, por ejemplo, se puede contribuir a crear más posibilidades de encuentros y de interacciones y enmarañamientos con otros humanos y más que humanos. Y llevando esto como al campo propiamente educativo, está el ejemplo, por ejemplo, de Reggio Emilia y Reggio Approach en Italia, que creo que es súper importante también más en general en el tema del espacio educativo. Y ellos plantean al espacio como uno de los agentes educativos clave, además de la comunidad y los niños y educadores. Y la arquitectura y el diseño son disciplinas como esenciales dentro de este enfoque en la creación de espacios que precisamente generen estas oportunidades de experimentación y de encuentros con otros elementos y con otros actores. Así es que eso por ahora, y ahora podemos pasar a las preguntas, comentarios, lo que sea.
Muchas gracias, Susana. Muchísimas gracias. Oye, primero me gustaría comentar que agradezco las menciones tanto de Eduardo al principio y ahora Susana al final, a propósito del trabajo en el Fab Lab. El seminario el año pasado presentamos ese trabajo, ahora no lo hicimos, pero bueno, yo creo que estas menciones también se deben a que personalmente he estado conversando por largo tiempo esto con Eduardo y por supuesto ahora desde que trabajamos con Susana. Eh, creo bueno, sin más en verdad, dejo paso a las preguntas. Quedó colgando pendiente la pregunta de Susana para Eduardo y Fabián, ¿cierto? Luego hay dos preguntas más. Las voy a decir para que se conforme como el espacio de preguntas. ¿Ya? Bueno, Susana decía que le gustaría saber más como sobre esta idea mencionada por Fabián de la colonización del territorio a través de la escuela y la segregación que se produce en los territorios mismos. Y a modo de comentario dice, creo que la perspectiva de las movilidades podría ser un punto interesante desde el que analizar algunas de las cosas planteadas por Fabián sobre los trayectos de las escuelas y la movilidad de diversos actores en las escuelas. Luego Úrsula, después se puede volver a repetir la pregunta, pero dice, para Eduardo y Fabián también, en el relato pareciera que es posible reconocer cierta entereza que es propia de la experiencia. Al parecer, la escuela, como institución, ha perdido cierta capacidad de recoger esa entereza. Todo aparece por los fragmentos. Si pudieran comentar algo más sobre el relato como método de investigación y su potencial para las escuelas mismas. Luego una pregunta de Marcelo Torres, gran amigo también. Buenas tardes, dice, y a partir del trabajo investigativo, ¿es posible visibilizar estrategias que permitan aportar a la construcción de políticas locales donde, comillas, la escuela sea un agente que promueva la asociatividad, cooperativismo y el sentido de identidad en el territorio? Gracias. No sé por quién quiere partir. Yo voy a decir unos minutillos y luego Fabián me podrá complementar en algunas cosas referidas del territorio, así como para dividir porque las preguntas decían Fabián y Eduardo. Yo quiero quedarme con una parte que tiene que ver con que en las preguntas se va como relevando el tema de la historia, y curiosamente Susana, la presentación de Susana está llena de historia, digamos, y a mí me parece que eso tiene una importancia por tres razones. Yo creo que en general focalizarnos en la experiencia y focalizarnos en la historia de estos momentos es muy importante por una razón epistemológica, que es muy compleja, que no voy a poder decir mucho, pero básicamente hoy día estamos en un periodo de neopositivismo, al menos de neopositivismo, sino derechamente de positivismo, y claramente es muy anclado en todo lo que es la política educativa. Así que bueno, ahí hay un tema importante. Detrás de eso, yo creo que también obviamente hay temas de intereses de clase, muy fundamental. En Chile hay temas de racializaciones de raza, temas que los chilenos no quieren hablar, pero la verdad las cosas es que Chile es un país bastante racista y está sustentado en un proyecto de racialización muy fuerte, que fue sustituido luego por un discurso de clase, pero que nunca termina de, de invisibilizarlo. Bueno, todo eso son palabras difíciles, todo eso tiene que ver con explicaciones muy largas. Yo simplemente quiero decir de que efectivamente el volver nuestra mirada sobre la experiencia, sobre los relatos, sobre la historia, nos permite de alguna manera hacer frente a estos discursos más sociales, más institucionalizados incluso. Por lo tanto, las historias son importantes porque permiten una nueva forma de enfrentar lo educativo desde una epistemología distinta. Por lo pronto, en un aspecto muy básico, y es que lo educacional no puede reducirse a relaciones causa y efecto, ni a mediciones, ni a cosas cuantitativas. Eso es lo más básico y fundamental. Sino que en lo epistemológico entendemos que las experiencias están siempre abiertas, están siempre inconclusas,
y por lo tanto hay una cierta indeterminación que está siempre presente y que ciertamente surge en la historia de Susana y de Fabián. La segunda cosa es que la historia efectivamente son una herramienta muy importante, de facto, en términos pedagógicos. Es decir, los profesores en realidad un 50, un 60, 70% de lo que hacen, en realidad lo mediatizan a través de sus propias historias, algo que hablamos poco. Hay mucha didáctica, hay muchos cursos de acá, talleres de acá, hay miles de directrices, etcétera, etcétera. Hoy día estamos totalmente avasallados por una lógica en base a test estándares, etcétera, etcétera. Pero cuando uno habla de los profesores comunes y concretos, en realidad su punto de partida no son esas instancias más oficiales, sino que están mediatizados por su propia experiencia. Entonces eso hace que efectivamente el saber tenga una vinculación mucho mayor con los espacios en la medida que el saber también se va haciendo más concretizado y más local. Así que ahí hay una importancia en términos de la historia. Y la tercera pregunta, que bueno, un poco en alguna medida puede tocar lo que está planteando Marcelo, aunque, como digo, no es el espacio para entrar en muchas cosas específicas, pero evidentemente que las historias, tanto como método, como finalidad, por así decirlo, tanto como epistemología, como saber, pero también como proceso, entrañan un elemento pedagógico importante. Si uno pensara simplemente, como un ejemplo, bueno o malo, pero ejemplo al fin y al cabo, en tomar el proceso que hizo Fabián, y no verlo simplemente como un tallercito en una clase de ciencias sociales, o de historia, o de arte, sino que más bien tomar la experiencia, digamos, de Fabián en un consejo de profesores, que después traspase un consejo de estudiantes, que luego se traspase a distintos momentos interdisciplinarios, incluso que conecten distintas asignaturas, en la finalidad última de construir un espacio compartido a partir de pertenencias espaciales, territoriales, etc. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, es más que simplemente recopilar información documental, sino que es una manera de estar y de vivir y de comunicar. Y es básicamente lo que hacemos en nuestra casa, que es un punto importante. No sé, no estamos hablando de una cosa particularmente compleja, de una teoría, no, simplemente nosotros en nuestras casas, cómo nos relacionamos con los nuestros, precisamente construyendo nuestras historias, compartiéndolas, y a partir de ahí viendo formas de construir nuevas historias. Y yo creo que ese sentido, el quiebre epistemológico que hemos tratado de presentar hoy día en estos pocos minutos tiene que ver con eso. Y tiene que ver, por supuesto, con una postura previa de ir abandonando ciertas lógicas positivistas tecnocráticas que hoy día están muy vigentes, no tan solo en términos de lo que pasa en las escuelas, sino que lo que está pasando en nuestras universidades, incluso llevado al ámbito político, en términos de nuestras relaciones comerciales, económicas, etcétera, etcétera. Así que ahí yo quiero rescatar eso, digamos, casi como un paso previo a cualquier estrategia más específica. Yo suelo agregar que respecto de la pregunta de Marcelo, o comentario de Marcelo, no sé, que desde mi punto de vista los procesos de urbanización y de transformación fundamentalmente económica de las ciudades obviamente han sacudido lo que uno llamaría como el territorio escolar, ¿no? Lo remueven permanentemente, lo reconfiguran, y eso es un poco lo que yo observé en La Reina como caso particular de estudio, pero luego me ha tocado observarlo en otros territorios también. Es decir, esta idea de movimiento que llama mucho la atención, en muchos casos no es necesariamente incluso un movimiento como, podríamos denominarlo, consciente o que hayan definido las propias comunidades, sino que terminan moviéndose porque son empujadas por otros procesos colaterales, por decirlo así. Y eso trae como consecuencia probablemente lo que un poco tal vez era interés de la pregunta de Marcelo, que tiene que ver con estas transformaciones en la identidad finalmente, ¿no?
las escuelas, en muchos casos, las escuelas y los liceos en los territorios, por ejemplo, les pasan dos fenómenos. Una, o son erradicadas, como la lógica de la vivienda de los años 80, son fusionadas. Ustedes saben también que se ha dado este fenómeno a nivel mundial, digamos, de fusionar escuelas del sistema público, evidentemente para privilegiar escuelas del sistema privado. Eso también ha ocurrido. Y en tercer lugar, también las escuelas sufren la modificación de su entorno, es decir, estaban ubicadas en un cierto emplazamiento porque eso tenía que ver con el entorno, y como yo un poco intenté decir, pero no podía entrar en muchos detalles en La Reina, pero en La Reina ocurrió eso un poco, se fue transformando el entorno y las escuelas también se tuvieron que movilizar o desaparecieron, digamos, esa fue la lógica. Entonces, está muy vinculada a la idea de una eventual política del espacio local y de la escuela y la educación local con precisamente esos conceptos, ¿no? Con el concepto de identidad y territorio que está en la pregunta de Marcelo. Ahora bien, en el caso nuestro, de nuestro país, digamos, hay un énfasis desde la política oficial de que eso discursivamente ocurra, que era lo que comentaba Eduardo al principio de nuestra presentación. Sin embargo, la materialidad de eso es muy precaria, digamos, porque no alcanza a ese mensaje o esa narrativa a encontrar sentido en lo que hacen finalmente las comunidades. Básicamente porque esa narrativa o esa perspectiva más global es finalmente eso, es finalmente alejar a las escuelas de ese territorio, de esa identidad y de esa lógica de asociatividad y cooperativismo, reemplazándola por una lógica que ya ha sido señalada por mucha gente, digamos que es más de competencia y que se relaciona más con el tema de la visibilidad cuantitativa, ¿no? de la institución educativa y no de la visibilidad profunda o cualitativa, como podríamos llamarlo. Entonces, a mi modo de ver, la única forma de que existan alternativas a la conformación de políticas globales, ¿no? Como son las que actualmente resultan hegemónicas, es que efectivamente se visibilicen las formas y las políticas en acción, digamos, que pueden llevar adelante determinados espacios locales o que han llevado adelante, no necesariamente en el presente, porque puede ser incluso en este ejercicio de revisión histórica, de cómo han llevado determinados espacios locales una posibilidad de contradecir, digamos, la lógica de la política oficial. Entonces, estos ejemplos ya sea de La Reina o de otros espacios donde hemos trabajado, son posibilidades de mostrar eso precisamente, que tal vez es lo que está en la pregunta de Marcelo, que es la construcción de una política local que represente ese espacio y que no sea un espejo, digamos, sordo de lo que pasa con su territorio y con la sensibilidad de su comunidad más cercana. Yo quería agregar también a eso que claro, como juntando la pregunta de Úrsula y Marcelo, que el relato yo creo que tiene como la capacidad de mostrar o de encontrar incluso redes, interacciones, asociaciones de las cuales las personas podemos ser parte, pero no somos conscientes necesariamente. Por ejemplo, en lo que contaba Fabián, de esta escuela que tiene una historia muy larga, pero la gente no es necesariamente hoy en día consciente de esa historia. Y a través de este relato se puede visibilizar esa historia. Y asimismo se pueden visibilizar también redes que existen en el presente, pero que no las tenemos necesariamente en cuenta. Y yendo a la pregunta de Marcelo, creo que claro, la investigación también puede hacer eso, como de dar cuenta de
formas de asociatividad o de cooperación que ya existen, que están ahí, pero que no son reconocidas o no son valoradas como parte de políticas locales y que si se hacen visibles, se pueden también hacer parte de eso. Sí, yo quería hacer, quisiera hacer una, ¿cómo se diría? Una pregunta, pero en verdad aparecen como lo valioso que creo que de lo que hemos oído, bueno, lo que se ha dicho y lo que hemos oído de lo que se ha dicho, han aparecido varias aristas, ¿cierto? Que son interesantes de seguir o puntas de hilos. Entonces, también evidentemente a raíz de las preguntas y de las respuestas, o sea, como del conjunto de lo conversado. Pero hay algunas cosas, por ejemplo, interesantes que respecto a lo último dicho, ¿no es cierto?, sobre los relatos y el relato como aporte, digamos, que están en este caso, está en las investigaciones. O sea, uno puede mirar esto desde la perspectiva desde la perspectiva de la investigación, porque en ambos casos, o en ambas presentaciones, está muy presente el trabajo investigativo. Y por otro lado, está el objeto de estudio, o el objeto de la investigación. Y también, evidentemente, los conceptos asociados. Pero de esto quisiera como envolver algunas cosas, como lo decía antes, el relato como aporte, por ejemplo. Que aparentemente se cruza, por ejemplo, el relato tiene algo de que se goza en sí mismo, que es algo muy propio del juego, pensando en no solo en la temática del seminario, o sea, las temáticas más amplias, digamos, más paraguas, como bien lo decía Susana, como este concepto paraguas del juego, sino que como uno de hoy, o sea, estas investigaciones parece, quiero ver en ella, o huelo más bien en ella, una especie de goce o disfrute por oír los relatos. Como ir donde las fuentes, los profesores, ¿cierto? Y escuchar su historia. Eso genera una cierta fruición que uno diría, bueno, pero eso es solamente para, no sé, para personas que están en el ámbito educativo, les parece interesante, pero no tan solo eso, sino que inmediatamente aparecen temas como de identidad, que lo vuelven un interés y un goce que es más bien social. Entonces, aparece el relato como una posibilidad también lúdica, en ese sentido, de poder encontrarse con lo ontológico y al mismo tiempo con lo teleológico voy a llamar como el fenómeno, ¿sí? En este caso de la escuela misma, o sea, saberse, preguntarse por el ser, ¿no es cierto?, donde aparece la identidad, y también lo teleológico en el sentido de hacia dónde vamos con esto. Uno puede disfrutarse el recorrido y comprender hacia dónde vamos, ¿sí? Estas escuelas que es una, que luego sufre una diáspora y luego se vuelve a reunir y uno dice, ah, mira, todos estos movimientos en el fondo son unas agencias colectivas, tomando como el concepto, ¿no? que nos va dirigiendo. Entonces, es como, ¿cómo me vuelvo? Uno se hace la pregunta al tiro, ¿cómo me vuelvo consciente de esto a través de este relato? Y poder como identitariamente decir, poder proponer hacia dónde vamos. Hoy día eso lo podemos vivir así, si uno, puede sonar cándido, pero uno lo podría vivir, por ejemplo, ante la situación o ante el evento del plebiscito que se nos viene, ¿no? Como esta mecánica, que incluso, o sea, si uno la ve muy alegremente, es un bello ejercicio, digamos, de agenciamiento, en este caso más bien político, pero a escala, a mega escala, como diría Fabián,
¿sí? Aunque, claro, si la mega escala viene del aparato estatal, evidentemente que se burocratiza y pierde toda la fruición. Entonces deja de tener esa calidez y esa como ese disfrute o goce que podría tener el relato, desaparece inmediatamente. Entonces, a lo mejor con eso estoy diciendo, estoy haciendo como una reflexión un poco larga, más que una pregunta. Uno podría pensar que el mega relato, a propósito del título inicial, y el micro relato se distancian desde esa calidez que provoca o que está contenida en la fruición que es propia del juego o de la condición lúdica, como diría Huizinga. Después tengo aquí algunas notas, y perdón que me ocupe un poco el tiempo, pero claro, si volvemos al inicio y vemos la escuela como, o sea, la escuela Fabián relataba, ¿cierto?, que la escuela se empieza a ubicar en estos lugares. Voy a hacer un paréntesis, ¿no es cierto?, que Fabián algo lo mencionó muy, muy, muy rápido, ¿cierto?, a propósito del alcalde Castillo Velasco, y la reina encierra también toda una épica habitacional, ¿cierto?, como de un urbanismo basado como en la vivienda y la autoconstrucción. Entonces, ahí es una expresión, visto hoy día y con los conceptos un poco que planteaba Susana, aunque ella lo planteó desde la infancia, pero hay toda es como una épica del agenciamiento, uno podría decir. Precisamente en los relatos de quienes han querido relatar esa ontología de la vivienda en algunos casos de la reina. No estoy hablando de las erradicaciones, estoy hablando de las cooperativas, ¿no? De las cooperativas de trabajadores. Entonces decía ahí que la escuela aparece como un servicio, o sea, pero en verdad lo que aparece ahí es la servicialidad de todo la servicialidad de la edificación escolar, ¿sí? La servicialidad propia de la infraestructura pública, se podría decir. Pero claro, al paso del tiempo, hoy día esa comprensión de la servicialidad se confunde con el servicio. Y inmediatamente evidentemente el servicio gratuito. Entonces, la educación pública no se entiende como en su sentido lo público necesariamente, sino que se está comprendiendo como un servicio gratuito, que sabemos que no es gratuito, porque es como el lugar común, que bueno, alguien lo paga, ¿cierto? Pero desde el enfoque como del asistencialismo, uno o la persona lo percibe como algo gratis. O sea, la percepción es de gratis, pero también en un malentendido o sea, lo gratis, así como servicialidad y servicio, también tenemos gratis y gratuidad. Entonces, uno empieza a verse, aunque aparezca dualista, pero no es dualista, porque en un sentido es como, tiene la misma raíz, pero cómo se desvirtúan el sentido de esos conceptos en relación a si está como en una idea o en una, ¿cómo se diría? Como entelequia de lo privado o de lo público. Entonces, es súper importante aquí, creo, de lo que oí y de lo que puedo como sintetizar, es desde dónde nos paramos para hacer la lectura de ciertos conceptos, ¿no? Si nos paramos desde lo público, como tomando lo primero que planteó Eduardo, lo público y lo privado, esta relación entre lo público y lo privado, que no es dualista, sino que es una relación, en verdad, es un puente que hay que construir, ¿cómo nos lleva a esa comprensión? Entonces, si me paro desde esta recepción de lo gratis, es como uno podría decir,
desde lo gratis ante una posibilidad o ante una alternativa de lo privado, aparece siempre como algo disminuido. Y ahí también me paso, y con esto termino nomás, al concepto de precariedad, que también se mencionó, y no puedo dejar de pensar en una muy breve conversación que logré tener alguna vez con Cecilia Vicuña, que es una artista chilena, que trabaja en un registro del arte precario. Entonces yo le pregunté, mi pregunta hacia ella fue por qué le llamaba precario sobre todo a una expresión artística, digamos. Cuando el arte uno lo comprende como una sublimación de la expresión, y no me hacía sentido con lo precario. Entonces, ella lo planteó desde la perspectiva no de la falta, sino que de lo austero. No como, entonces ahí inmediatamente aparece otro concepto que hoy día está creo que está como muy en boga, que tiene que ver con la dignidad. Pero en este caso tiene mucha relación más que con la palabra dignidad seca, sino que más bien con la dignificación de los espacios. ¿Y cuál es el rol de la comunidad educativa, el rol de agencia de las personas y de la comunidad educativa ante la dignificación de lo que se tiene? Y que no es contradictorio, creo, con lo precario, con lo conceptualmente precario, ¿sí? Que uno lo podría asociar más bien a lo austero. Bueno, eso, con eso termino yo, pero en verdad nos quedan algunos minutos para otro comentario o ganas. Creo que lo importante de estos encuentros, de estos seminarios, son las preguntas que se abren, ¿ah? No el cierre de las exposiciones, sino que al contrario, es como con qué rollo uno se queda para poder seguir con sus derivas. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, yo solamente para redondear un poco, cortito, quiero simplemente insistir en algo que estaba en mi mente cuando pensaba en este encuentro. En general nosotros los que estamos en el ámbito de la educación no hablamos del espacio porque no hablamos de contexto. Estamos en unas relaciones extremadamente instrumentales y abstractas. Y el espacio, llámese territorio, pero también pueden ser en espacios físicos, etcétera, etcétera. Y creo que el tipo de inquietud que a mí me tiene es cómo reocupamos esos espacios desde una manera distinta de pensarnos en esos espacios, y ahí es donde vuelvo a darle vuelta a esto de la necesidad de volver a rescatar el modo de relacionarnos. Nosotros nos relacionamos a través de la experiencia, no a través de relaciones comerciales, instrumentales, que también son importantes. ¿Ah? Aquí viene la parte, ¿no es cierto?, de que lo uno no debiera significar la exclusión del otro, pero evidentemente que lo que es sustancial a nosotros tiene que ver con el ámbito de la experiencia. Ahora, yo encuentro que Juan Carlos hace un muy buen análisis cuando distingue entre servicialidad y servicio, ¿no? En la medida que esas dos formas hablar de lo mismo, pero de los dos lados de la moneda. Y a mí me parece que eso es importante en el sentido de que cuando nosotros hablamos de espacio, debiera ser un espacio de servicialidad, no un espacio de distribución de servicios, eso lo dice muy bien él. Y ahí nomás terminar con el valor de la escuela, que era la historia, por ejemplo, de Fabián, que también lo toca Juan Carlos. No es que uno piense que las escuelas tienen que ser pobres, porque si hay más pobreza, entonces la gente comparte más, obviamente no esa es la brutalidad, pero ahí ciertamente hay una suerte de paradoja, que dice más allá de lo que podamos decir de una perspectiva técnica, ¿no es cierto? Una perspectiva técnica es obvia, ¿no? Es que las escuelas todas deberían tener los mismos recursos económicos y todos deberían tener las mismas, por supuesto, totalmente de acuerdo. La paradoja es que
a veces incluso eso, cuando se mira solo de una perspectiva positivista, tiene efectos colaterales no tan buenos, porque daña, por ejemplo, cómo nos relacionamos dentro de esas posibilidades. Entonces, uno no puede dejar de lado, digamos, lo que constituye el espacio. Y me parece que, y agradezco, para cerrar, agradezco la invitación a este coloquio, que está en un contexto de una escuela de arquitectura, de diseño, que está permanentemente pensando sobre el espacio. Y me parece que es muy importante en ese contexto poder hablar de estas cosas y que ustedes, en el caso mío, me hayan dado la posibilidad. Así que yo me despido, muchas gracias. Muy bien. Quisiera, hay dos reflexiones, comentarios acá. Diego Rojas, si lo miramos desde que la educación es la herramienta esencial e intelectual formada de ciudadanos activos que permitirán desarrollar lo público y lo privado, sustentando un sistema autosoportado, sin necesariamente ser privado o de acceso restringido mediante un pago de sus usuarios directos, sino que desde el sistema que lo sustenta. Un comentario de Diego Rojas Donoso. Y luego Rodrigo Saavedra, profesor también de la escuela, agradezco las presentaciones, muy motivantes y oportunas en el contexto de la tarea de replantearnos el espacio del aula, relación entre comunidad y juegos claves para tomar decisiones. Diego Martínez, muchas gracias, dice, muy interesante. Y Hugo Lino, gracias por la exposición, interesante, muy conectada con la experiencia de aprendizaje nómada que estamos implementando en la escuela Novomar de Puente Alto. Debo retirarme lamentablemente. Saludos y gracias. Amparo, gracias. Francisco Oñate también. Y Marcelo Torres dice, gracias por la invitación, felicitaciones por la actividad. Tengo clases, muchas gracias. Bueno, si no hay más comentarios y dada la hora, nos pasamos un poquito, voy a hacer el cierre, o nos vamos a despedir, insistir en los agradecimientos que dimos al principio, y hoy en la tarde tenemos a Ragnar Benke, invitado, músico, va a exponer sobre metodologías lúdicas, o el aprendizaje lúdico, no sé si es metodologías lúdicas o metodologías para el aprendizaje lúdico, lo estoy diciendo de memoria. Así que están cordialmente invitados. No sé si está, no sé si Fran me puede ayudar, la hora exacta, o Catalina, perdón, cualquiera de las dos que me pueda ayudar. Sí, a las 3 de la tarde. Perdón, a las 3 de la tarde. Muy bien. En este mismo canal, no sé si las claves van a ser otras, pero están publicadas. Como decía antes, y con esto de verdad que finalizo, bueno, quedan invitados Susana, Eduardo, Fabián para la tarde, y también pensamos hacer nuevamente un cierre al final de la exposición de Ragnar, también con las exposiciones. No sé si vendrán o van a participar nuevamente los presentadores de la semana pasada. Bueno, los que son de la casa sí, obviamente. Y ahí la conversación quizás se va a extender un poco más. De todas maneras, insisto, esto está grabado, luego se publica en YouTube, para quienes la quieran revisar y recoger notas, o en verdad volverla a oír. Así que muchísimas gracias, y nos continuamos viendo. Así que muchas gracias.